Muy buenas tardes para todas las personas que se conecten en la tarde de hoy con nosotros a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy. Y bueno, como ya ustedes saben, el tema va a quedar abierto para que puedan hacer todo tipo de preguntas acerca de cirugía estética, de la cual ustedes quieran saber. Bueno, y sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una liposucción y una liposucción? Ok, bueno, en realidad son términos que se usan, se pueden intercambiar sin ningún problema. La liposucción, técnicamente hablando, es una extracción de grasa que se hace con una máquina que hace un vacío. Y fue la primera publicación oficial acerca de liposucción fue hecha en el año 1976. En el año 1982 se hizo por primera vez uso del término lipoescultura y se habló en ese caso específicamente para la extracción de grasa que se hacía con una jeringa para generar el vacío y de esa manera poder extraer grasa. Sin embargo, hacia la misma década de los 80, a finales, probablemente digamos que estimulado por una serie de accidentes o cosas graves que ocurrieron con liposucción, probablemente algunos casos fatales, algunos casos de pacientes que terminaron hospitalizadas, no por el procedimiento como tal, sino quizás por la forma de hacer el procedimiento, llevaron a que algunos médicos, tratando de decirle a su público, no, yo no hago eso que salió en las noticias, que la paciente terminó mal, eso no lo hago yo lo que hago es lipoescultura. Pero básicamente era el mismo procedimiento, extracción de grasa, utilizando algún dispositivo que genera un vacío para hacer la extracción de la grasa, y simplemente a partir de finales de los 80 se empezó a utilizar, digamos que indiferentemente. Sin embargo, muchas veces algunos médicos dijeron, bueno, es que yo si le saco grasa, nada más, eso es liposucción. Pero si le trato de dar forma y hacerle que el cuerpo le quede más bonito, entonces le creamos, eso es una lipoescultura. En realidad, pues yo no entendería que una paciente o un paciente diga, bueno, yo nada más le voy a pagar tanto, pero déjeme feo o déjeme fea. O alguien diga, bueno, yo le voy a pagar un poco más, pero me deja bonito. Entonces, no tiene sentido. De manera que es un término que se puede utilizar de una u otra forma, sin ninguna importancia. En realidad es un procedimiento que en realidad pues siempre va a buscar la extracción de grasa para moldear el cuerpo y hacer que el cuerpo obviamente se vea mucho mejor. Doctor, nos preguntan, ¿qué tan cierto es que después de un aumento de seno se debe seguir usando tops deportivos o ese tipo de brasier para evitar que se caigan? Ok, bueno, evidentemente cuando hacemos un aumento de seno vamos a poner más peso en el busto de las pacientes y deberíamos utilizar un brasier o un top siempre para sostener ese peso. Si no, evidentemente los tejidos se irán estirando poco a poco por el efecto de la gravedad y por el efecto del peso que pongamos, y eso llevará a que evidentemente pues el seno se caiga, de modo que siempre es una buena idea dar tanto soporte como se pueda. Por supuesto, las pacientes que tienen implantes mamarios tienen una ventaja con respecto a la mayoría de las pacientes que tienen sus senos naturales, y es que habrá ciertas circunstancias en donde podrán utilizar tranquilamente un cierto tipo de vestido sin tener que recurrir al uso de un brasier, y se les va a ver muy bien ese tipo de vestido, especialmente ciertos tipos de vestidos de noche y cosas así, donde quizás pues se ve más bonito si no tienen el brasier puesto, pero sería para esa ocasión específica. Si la paciente pretende hacerse el aumento de senos y nunca más utilizar brasier, la noticia es que seguramente los senos se van a caer. Si los senos, si el implante está puesto delante del músculo, el seno va a caer, probablemente caiga de una forma que se va a ver un poco más natural. Si el implante está puesto detrás del músculo, el implante no caerá, pero el seno sí caerá, y entonces se verá un poco raro
de manera que cualquiera de las dos ubicaciones podría sufrir los efectos de la gravedad si no utilizamos un brasier, e incluso aún si se utiliza un brasier, pues evidentemente el paso de los años tendrá sus efectos. Doctor nos pregunta, después de una cirugía, ¿a cuántas citas postoperatorias debo asistir? Mira, en realidad yo nunca tengo un límite en las citas posoperatorias. Las citas siempre vemos a las pacientes al día siguiente. Dependiendo del tipo de cirugía, vamos a ver a la paciente una vez por semana, por lo menos el primer mes a mes y medio. En algunas cirugías podría ser 2 veces a la semana, y en algunos casos pues se extiende a los 2 meses y medio con esa frecuencia. Después de ese tiempo, usualmente voy a hacer que la siguiente cita se haga 2 o 3 meses después. Vamos a ir a intervalos de 2-3 meses hasta llegar al año después de la cirugía, y luego, dependiendo del paciente, dependiendo de muchas otras cosas que tienen que ver con cada cirugía, pues el paciente será invitado a regresar, por el caso de los implantes mamarios, que regresen anualmente a una cita de control con un ultrasonido de senos. Esas citas, digamos, todo ese tipo de citas nunca en nuestra clínica tienen costo. Son citas pues en realidad muy breves, y donde en el 99% de los casos tenemos pacientes que están totalmente satisfechas. Entonces en realidad son citas muy cortas, donde prácticamente lo que uno hace es saludar a la paciente le pregunta a uno cómo estás, la paciente dice contenta, pero usted cómo me ve, y yo le digo yo lo veo muy bien, y entonces le tomamos una foto y la cita termina pasado un par de minutos, de manera que pues tampoco hay una razón por la cual yo vea que las citas deban ser cobradas. Así que eso nos permite darle un seguimiento bastante extenso a todos nuestros pacientes, y pues obviamente que eso se ve reflejado en que tengamos fotografías para mostrar en las redes sociales, como ustedes ya lo saben, y adicionalmente pues nos ha permitido, sobre todo desde el punto de vista personal, pues mejorar nuestros resultados, porque obviamente vemos nuestros resultados, vemos lo positivo, vemos lo negativo, y tratamos de buscar una mejora para todo lo que hacemos. Doctor nos pregunta, cuando uno tiene los pechos un poco caídos antes de hacerse la operación de pechos, ¿sí o sí se tiene que realizar la mastopexia? Depende qué tan caídos estén. Si los senos están un poquito caídos, y para eso tomamos una serie de medidas de este lugar que nosotros denominamos la horquilla esternal, el pezón, del pezón hasta abajo, si esas dimensiones comparadas con algunos estándares no superan los 2,5 centímetros, uno podría hacer un recorte de tejido alrededor de la areola al mismo tiempo que se hace la colocación del implante, y eso podría ser suficiente. Incluso en algunos casos, si lo que está caído es mínimo, podría no ser necesaria digamos, el recorte de tejido alrededor de la areola, una mastopexia periareolar sería como se llama. No sería necesario si la cantidad de exceso de tejido en sentido vertical es mínimo, pero obviamente sí requiere un manejo muy cuidadoso en cuanto a la recomendación de lo que debemos hacer en esos casos. En esos casos, por ejemplo, será superior colocar el implante delante del músculo, poner implante anatómico. Dependiendo del caso, podría ser que uno tenga que hacer algún ajuste en la ubicación del pliegue inframamario, en fin. Entonces, todo ese tipo de cosas podrían permitir que no fuera necesario hacer el levantamiento de senos, pero si los senos ya están mucho más caídos, puede ser necesario hacer formalmente un levantamiento de senos antes de hacer la colocación de los implantes mamarios. De modo que dependeremos de la severidad de la caída que tenga el busto de la paciente. Doctor nos pregunta, ¿qué aspectos toma en cuenta para recomendar o decidir el tamaño del implante de seno en casos donde la persona es ancha de espalda o en general? Ok, bueno, siempre vamos a medir el ancho del busto de la paciente. Ese es el factor fundamental, el ancho del seno, el ancho de la base del seno, y también la distancia del pezón hasta el surco bajo el seno.
Ese es el parámetro con el cual vamos a decidir cuál es el ancho de la base del implante. Entonces medimos el ancho del seno y nuestro implante debe ser ligeramente más angosto que el ancho de la base del seno. Con eso sabemos que el implante va a caber, que el implante va a llenar debidamente la parte del medio, debidamente la parte lateral, y como esos implantes son hechos en proporción, entonces pues van a llenar la parte inferior y la parte superior. Si es un implante anatómico, por supuesto, al ser más largo en sentido vertical, pues tendremos todavía un poco más de ventaja llenando la parte superior, a la vez que llenamos la parte del escote y la parte lateral. Pero con cualquiera de los dos tipos de implantes, redondo o anatómico, el parámetro es el mismo. Algunas pacientes tienen una espalda un poco más ancha o una circunferencia torácica mucho más grande. En esas pacientes hay que valorar algunas cosas más. Muchas veces las pacientes que tienen una espalda ancha tienen cierto tipo de seno que nosotros llamamos un seno tuberoso. Hemos hablado en algunas ocasiones al respecto de eso. El seno tuberoso típicamente es un seno que tiene una base angosta, está en una paciente con una espalda ancha, y todo este tipo de cosas hacen que los senos de la paciente, pues digamos que tengamos que tener además ciertas consideraciones especiales en cuanto a la recomendación del tipo de implante, la ubicación, si es necesario o no hacer algún recorte de tejidos alrededor de la areola, etc. Doctor nos pregunta, ¿cuánto duelen desinflamar los pechos después de la cirugía y es normal que se vea uno más grande que el otro? Ok, sí. La inflamación, la mayor parte de la inflamación va a tomar alrededor de unas 3 semanas en resolver. Es decir, que pasadas 3 semanas vamos a tener algo que probablemente es cerca de un 95% del resultado final en mis pacientes. Obviamente no puedo hablar por lo que ocurre en otros lugares, pero lo que yo veo en mis pacientes y lo que ven mis pacientes es eso. Un 95% del resultado estará presente en ese momento. Quizás haya algún cambio en el sentido que todavía los senos a las 3 semanas o al mes están un poco firmes, porque hay una mínima inflamación que hace que los senos se sientan un poco duros y no se muevan casi. Ese tipo de aspecto suele mantenerse más o menos hasta los 2 meses a 2 meses y medio, y llegado ese tiempo usualmente ya podrán moverse un poco más, que es el momento en donde yo habitualmente le digo a las pacientes o les indico a las pacientes que ya pueden comprar un brasier con cierta libertad, porque antes de eso, como el seno no se acomoda normalmente, pues va a ser un poco imprecisa la compra de un brasier. Y sí, siempre hay un seno más grande que el otro, siempre hay un seno más grande que el otro antes y después de la cirugía. ¿Por qué? Porque es igual que en el rostro. En el rostro tenemos una mitad de la cara que es más ancha que la otra, que la ceja está más arriba en un lado que en el otro, que la curvatura o el arco de las cejas es diferente, que los orificios de las fosas nasales son diferentes en un lado y en el otro, y eso también ocurre en el pecho, en el tórax. ¿Por qué? Porque al igual que en la cara, pues tenemos un lado del cerebro que es más grande que el otro, pero en el tórax tenemos un lado del tórax que tiene al corazón, tiene 2 lóbulos pulmonares, ese lado. El otro lado tiene 3 lóbulos pulmonares bajo las costillas. En el lado derecho tendremos el hígado, además, que es un órgano bastante grande. Entonces estamos hechos, obviamente no fuimos hechos de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Las costillas y todo lo que vemos por fuera de nuestro cuerpo está hecho para proteger lo que está adentro. Entonces eso hace que seamos asimétricos, y de la misma manera siempre tendremos un seno más ancho que el otro, tendremos un seno que está más arriba que el otro, un pezón más arriba, un surco bajo el seno que está más arriba, e incluso desde la posición de la paciente, cuando ella se mira hacia abajo, es muy probable que el lado más angosto del tórax, aunque tenga un seno que es más pequeño, ella lo ve más pronunciado hacia el frente. Todo ese tipo de cosas se mantienen después de la cirugía,
No hay ninguna forma de hacer los dos senos de las pacientes iguales y por tanto timo de que le vamos a hacer los dos senos iguales o que le vamos a poner un implante más grande en un lado que en el otro para corregir lo que el creador fue incapaz de hacer, pues creo que no tiene ningún sentido en la inmensa mayoría de los casos. Habrá alguna paciente donde hay una diferencia extremadamente marcada entre un lado y el otro. Esos casos se manejan de manera muy especial, pero esos son rarezas, son cosas que uno ve una o dos veces en 10 años, de manera que eso no es la regla. Doctor nos pregunta, ¿existe algún riesgo o problema de hacer una liposucción antes de tener hijos? La mayoría de las pacientes hacen liposucción antes de tener hijos. No hay ningún problema, digamos, por ejemplo, anticipándome un poco quizás, si uno hace una liposucción, pues evidentemente se va a generar un tejido de cicatrización bajo la piel y ese tejido obviamente es diferente al tejido normal, pero hemos tenido muchas pacientes que después de hacerse una liposucción se embarazan y eso no afecta para nada ni el embarazo, ni el parto, ni nada de eso. Sí hay que tener en cuenta que esa paciente tiene que tener mucho cuidado porque los resultados de una liposucción o liposcultura no son permanentes, ¿sí? Estos resultados, si la paciente se engorda, si la paciente se descuida, si la paciente come mal, si tiene malos hábitos, o si la paciente le dijeron que nunca se iba a engordar después de hacerse una liposucción y ella se lo creyó, la paciente podría engordarse con un embarazo más de lo que se recomienda. Usualmente se recomienda que aumenten más o menos 9 a 11 kilos en un embarazo, es decir, un poco más de 1 kilo por mes. Y si la paciente hace eso, al salir del embarazo saldrá prácticamente en la misma condición que entró al embarazo. Pero si esa paciente duplica o triplica esa cantidad de ganancia de peso, va a echar a perder el resultado de la lipoescultura y después de que tenga eso, la única solución que tiene esa paciente realmente es hacer ejercicio y tener una excelente alimentación para recuperar su condición previa, pero obviamente podría ser muy difícil cuando hemos aumentado 20, 25, 30 kilos. Entonces, nada más sería como la precaución que deben tener las pacientes que después de hacerse una liposucción puedan quedar embarazadas, tratar de no aumentar más de esos 9 a 11 kilos, de los cuales pues evidentemente 3 kilos a 3 kilos y medio podría ser el bebé, 1 kilo más es lo que pesaría el útero al final del embarazo, 1 a 2 kilos más que podrían significar, o 1 kilo y medio que podría significar el líquido amniótico que está allí, la placenta, todo este tipo de cosas, más alguna retención de líquidos que hay hacia la parte inferior del cuerpo. Cuando uno retira todo ese tipo de cosas, al final vamos a quedar únicamente con el aumento del peso que pueda generar el busto de la paciente durante el proceso de lactancia, y cuando ya la paciente sale del proceso de lactancia vuelve a estar en el peso que estaba previo a la cirugía, de manera que esa sería la recomendación. Doctor, ¿las cicatrices son muy visibles? Ok, ¿estamos hablando de liposucción o estamos hablando de aumento de senos? Bueno, si fuera liposucción, usualmente no, son cicatrices muy pequeñas que las zonas más comunes que tratamos con liposucción son la zona media del cuerpo. Entonces, en el caso de las mujeres, usualmente yo voy a tener una incisión muy pequeña que tiene alrededor de unos 5 o 6 milímetros de largo abajo del seno de la paciente, de manera que queda cubierta por el busto. Otra dentro del ombligo, usualmente 1 o 2 en la zona del pubis, en la zona de vello del pubis, de manera que eso
esas son las incisiones que empleo para la parte del frente. En la parte posterior utilizo algunas incisiones que la mayoría de ellas quedan cubiertas bien sea por la ropa interior, por el calzoncito de la paciente en la parte posterior o por la banda del brasier en la parte superior y posterior. Muy pocas de las incisiones quedan en áreas visibles, alguna podría quedar en la zona de la cintura. Alguno digamos un poquito más atrás, pero básicamente trato de no usarlas tanto, esas dos, para que las cicatrices no sean tan evidentes. Y si estuviéramos hablando de la parte del aumento de senos, la incisión que empleo se usa en el surco inframamario, y en términos generales, si colocamos un implante del tamaño adecuado para el cuerpo de la paciente, la cicatriz usualmente quedará totalmente en el surco bajo el seno, de manera que queda escondida y adicionalmente no se estira. Sí puede ser que dependiendo del color de piel que tengamos, puede ser que tengamos más tendencia a pigmentar con los procesos inflamatorios, y eso podría hacer que en algunas pacientes las cicatrices tiendan a oscurecerse, pero si están en el surco inframamario, pues van a estar escondidas. Pregunta: ¿es doloroso el posoperato de una ginecomastia y cuáles son los riesgos del procedimiento? Ok, voy a mencionar que, digamos, lo que he visto en mis pacientes de ginecomastia es que no es un procedimiento doloroso. La ginecomastia, en la inmensa mayoría de los casos de ginecomastia, los trabajo mediante liposucción o lipoescultura. En muy pocos casos es necesario hacer el recorte de la glándula mamaria, y procuro no hacerlo porque cuando se hace el recorte de la glándula mamaria es muy común que la piel se pegue a los tejidos profundos, en este caso al músculo, y genera un hundimiento y mucha irregularidad. Entonces, en la mayoría de los casos lo manejo con liposucción. El grado de mejoría es considerable, usualmente en el rango del 90-95%, de manera que eso permite pues una mejoría notable, y las cicatrices de una liposucción en este caso son mínimas. Usualmente también tratamos de esconderlas en la tetilla del paciente, en el pliegue axilar y alguna en la parte inferior y lateral del tórax del paciente, de modo que esas cicatrices usualmente son pequeñas, bien escondidas, y el procedimiento no es un procedimiento doloroso. En términos generales, puedo decir que nunca he visto un paciente de ginecomastia que se queje de dolor en el posoperatorio. Doctor, pregunta: ¿con los senos tuberosos es posible un resultado de perfil alto o relleno alto con implantes de... Interesante. Ok, bueno, yo honestamente nunca utilizaría un implante redondo hoy en día para un seno tuberoso. Lo usamos en los primeros años de ejercicio profesional solamente para confirmarnos que era un error. Tampoco deberíamos utilizar un implante de perfil alto para ese tipo de seno. Vamos a explicarlo paso a paso y esperando no ser rudo. Los senos tuberosos son senos que no tienen la mejor forma, son los senos que no tienen una forma usualmente tan agradable como el seno que es más redondito. ¿Por qué? Porque son senos que son anchos, que usualmente tienen una distancia muy corta del pezón hasta abajo, real y relativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las pacientes con seno tuberoso suelen tener espalda ancha, suelen tener poca o ninguna cintura, y son senos que, al contrario de las pacientes que tienen senos redonditos, son senos que en lugar de tener una base de 11 a 13 y medio centímetros de ancho, son senos que tienen 14, 15 centímetros de ancho. Pero una paciente que tiene 11 a 13 y medio centímetros de ancho tiene una distancia del pezón hasta el surco bajo el seno entre 6 y medio y 8 y medio centímetros.
en el caso de la paciente con seno tuberoso va a tener quizás 13, 14, 15 centímetros de ancho en su seno y tiene 6 centímetros o 7 centímetros nada más del pezón hasta abajo. Es un seno con una distancia demasiado corta del pezón hasta abajo por el proceso que genera el seno tuberoso. Entonces, son senos que no tienen una forma ideal. Y si le ponemos un implante redondo, entendamos que no hay ninguna parte del cuerpo que tenga forma de media esfera. El implante redondo tiene forma de media esfera y no existe ninguna parte del cuerpo humano que tenga forma de media esfera. Igual que en el cuerpo humano no hay líneas rectas, no hay una sola línea recta en el cuerpo humano. Entonces, si tenemos una suma en la cual vamos a tener dos sumandos. El primer sumando es lo que la paciente aporta, y lo que la paciente aporta no tiene la forma ideal, y yo le sumo algo que no tiene una forma que existe en el cuerpo humano, o sea, algo natural que no tiene la forma ideal, y yo le pongo algo artificial que no tiene forma de algo que esté en el cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que el resultado de esa suma se vea bien o se vea natural? Realmente créanme que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra con un implante redondo. Tuvimos que hacer quizás en los primeros años de ejercicio profesional eso unas 3 veces para demostrarnos que era un error. Claro, no sabíamos que era un error. Simplemente la paciente llegaba con un seno que no tenía una forma muy redonda y ella venía con la idea de que lo mejor era ponerle algo lo más redondo posible para tratar de cambiar o contrarrestar tanto como fuera posible esa forma. El resultado fue un desastre un desastre 2 y un desastre 3 veces. Entonces, cuando vimos eso la primera vez pensamos que era algo que era propio de esa paciente nada más, pero cuando lo vimos en una segunda y lo confirmamos en una tercera, dijimos, ok, eso significa que no es una buena idea utilizar implantes redondos en las pacientes. Había sido enseñado años atrás, en el año 99, había caído en mis manos un artículo acerca de implantes anatómicos donde en el segundo párrafo del artículo decía que el implante anatómico permitía manejar un rango más amplio de diferentes tipos de senos, y cuando vi esos resultados con implantes redondos, entonces recordé el artículo y dije, entonces yo creo que el implante anatómico sería lo que deberíamos utilizar para corregir un seno tuberoso. De acuerdo con esa experiencia de 3 casos donde de 3 ninguno quedó bien. Solo que, entendiendo eso, me tocó esperar a poder utilizar implantes anatómicos en pacientes con senos tuberosos para poder entender qué iba a ocurrir. Ese proceso me tomó 11 años y medio. 11 años y medio de ejercicio profesional antes de poder empezar a utilizar un implante que sí tiene forma de seno en una paciente cuyos senos no tienen la mejor forma. Entonces, si tenemos unos senos que no tienen la mejor forma, pero le agregamos algo que sí tiene forma de seno, pero además, a diferencia del implante redondo, el implante anatómico es un implante con una mucho mayor cohesividad, por tanto mantiene mucho mejor la forma. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un seno que no tiene la forma ideal, pero tenemos un objeto que sí tiene la forma ideal y además la mantiene. Eso nos llevó a que en un caso, en 2, en 3 casos, tuviéramos resultados que nos sorprendieron después de ese tiempo y nos dimos cuenta que el implante anatómico era una total y completa necesidad para el seno tuberoso. Adicionalmente, el hecho de que el implante anatómico mantiene la forma y el implante redondo no, pueden ustedes ver el video que mostramos la semana pasada donde cortamos primero un implante anatómico, donde ustedes ven que el implante mantiene totalmente la forma y el material dentro no sale para nada del implante. Y luego tomamos 2 implantes redondos, un implante redondo de cubierta texturizada con una cohesividad 2 y el implante anatómico es cohesividad 3, es el más cohesivo, el más que mantiene más la forma. Tomamos un implante redondo con cohesividad 2, la cohesividad más alta que la que viene en un implante redondo es cohesividad 2,
y es la más alta porque un implante redondo no debe mantener la forma, porque ya dijimos, no hay ninguna parte del cuerpo humano que tenga forma de media esfera, entonces no podemos hacer un implante que mantenga tanto la forma si es redondo, porque si no vamos a generar algo totalmente extraño. Entonces son hechos en cohesividad 2, lo cortamos en el video y ustedes ya vieron en ese video lo que ocurre, el material de adentro se sale un poco, claro, no tantísimo, pero sí se sale, y tenemos luego un implante de envoltura lisa en cohesividad 1 que lo cortamos y realmente el material se sale totalmente de la envoltura. Entonces, ¿eso es para qué? Para entender que el implante anatómico sí mantiene la forma y entonces nos permite modificar un seno tuberoso de forma muchísimo más predecible. Aparte de eso, otros detalles interesantes. Un implante anatómico tiene el punto de más proyección, no sé si lo podrían ver allí, un poco abajo del centro del implante, y justamente la paciente con un seno tuberoso, decíamos, tiene una distancia muy corta del pezón hasta abajo. Si el implante tiene el punto de más proyección más abajo del centro, va justamente a empujar por debajo del pezón de la paciente, aún si el pezón de la paciente está muy abajo. Mientras que si usamos un implante redondo que tiene el punto de más proyección en el centro, el punto de más proyección del implante en el caso del seno tuberoso va a estar por encima del pezón de la paciente, porque ese pezón está a una distancia muy corta. Entonces eso va a hacer que el pezón todavía mire más para abajo, porque va a quedar en la parte de la curva del implante que mira al suelo. Entonces es un error poner un implante redondo en una paciente con un seno tuberoso. Si adicionalmente usamos un implante de proyección alta o ultra alta que tiene muchísima más proyección, no un implante de proyección moderada que tiene el mismo volumen pero es más ancho, tendremos más posibilidades al usar un implante de proyección alta o ultra alta de no llenar ni el escote, ni la parte lateral, ni hacia arriba. Pero además esa curvatura más pronunciada del implante nos hará que el pezón quede mirando totalmente para el suelo. Entonces es un total y completo error utilizar implantes de proyección alta y ultra alta, aunque eso sea lo que usa la mayoría de la gente. Doctor, nos preguntan, ¿usted trabaja implantes llamados gota? Ok, sin ánimo de discutir. Sí, yo entiendo lo que se refieren cuando me hablan de un implante de gota, pero el implante, obviamente significa que me están hablando de un implante anatómico. Un implante anatómico no tiene forma de gota, un implante anatómico tiene forma de seno. Y sí, es el implante que más uso, son implantes que empleo en el 99% de mis pacientes, incluso dependiendo del año, hemos tenido, si mal no recuerdo, el año 2021 tuvimos el 100% de los casos operados en el 2021 fueron con implantes anatómicos, en el 2022 probablemente el 99%, en el 2020 98,5% de los casos, de manera que sí, es el implante que yo más empleo. Y es el que más empleo, ¿por qué? Porque es un implante que yo sé que da un resultado superior en las pacientes, por tanto es un implante que habitualmente es el que yo voy a recomendar en mis pacientes, ya que la paciente que consulta conmigo usualmente está buscando el mejor resultado posible, de manera que yo entiendo eso y yo sé que ese es mi trabajo. Mi trabajo consiste no en hacer lo que la paciente venga buscando, en el sentido de que ella me diga yo quiero este objeto y esto y esto y esto, sino que ella viene buscando al final de cuentas el mejor resultado posible, con la menor posibilidad de complicaciones en el tiempo. Entonces, como experto, yo tengo que decirle, bueno, mira, lo que te va a permitir tener el mejor resultado posible con la menor posibilidad de complicaciones es esto. Y eso habitualmente se consigue muchísimo más predeciblemente con un implante anatómico que con un implante redondo. Los implantes anatómicos son más difíciles de usar. Probablemente mucha gente no tiene la paciencia para tomarse los años que hay que tomarse para llegar a dominar poco a poco los redondos y después empezar a usar anatómicos en una forma gradual en cuanto a la dificultad del caso, y probablemente por eso la mayoría de las personas usan implantes redondos.
Y por supuesto, si no saben utilizar el implante anatómico, pues no lo van a recomendar o van a hablar mal del implante anatómico, simplemente porque tratarán de satanizarlo para que las pacientes escojan lo único que ellos saben utilizar, pero no es porque el implante anatómico sea malo o el implante redondo sea bueno, simplemente no saben utilizar el implante y llevan a la paciente al único terreno que ellos saben utilizar y por tanto lo que ellos hacen en su día a día, en su trabajo. Doctor, nos preguntan, ¿es más complicada una operación de un seno tuberoso o uno normal? Sí tiene un poquito más de dificultad en algún sentido. ¿Por qué? Porque hay que hacer a veces unos cortes por dentro, por detrás de la glándula mamaria, para hacer que ese tejido del polo inferior, que es muy duro y que tiene una distancia muy corta en sentido vertical y también a lo ancho, se pueda extender. Es como hacer origami en el tejido mamario. Entonces a veces hay que hacer algunos cortes radiados en la parte inferior, a veces hay que hacer cortes radiados y cortes concéntricos en la parte inferior para extender el tejido mamario de esa zona. En otros casos no es necesario hacerlo, a veces el tejido no está tan duro y no necesitamos hacer eso. Si ese es el caso, si no está tan duro el tejido, es mejor no hacer esos cortes, porque evidentemente eso genera mucho más inflamación en los tejidos, más cicatrización posteriormente, más exposición del implante a bacterias, entonces nos podría llevar a más riesgo de infección, más riesgo de contractura capsular, más alteraciones de sensibilidad, etc. Entonces, si fuera el caso, pues uno trata de evitar esos cortes, pero hay casos donde hay que hacerlo y obviamente eso toma un tiempo más en la sala de operaciones, pero en términos generales pues no es algo extremadamente complejo. Algunos casos de senos tuberosos requieren hacer algo similar a una mastopexia periareolar, adicionalmente recortar un poco de tejido alrededor de la areola para hacer que ese pezón, que suele estar salido ya que la piel del polo inferior es muy dura y entonces al no poder crecer el seno en esa zona hace que el pezón salga más, porque la piel de la areola siempre, del pezón de la areola, es mucho más blanda que la piel del polo inferior. Entonces eso hace que el pezón de las pacientes con seno tuberoso en muchas ocasiones esté herniado, esté salido hacia adelante. Entonces necesitamos hacer un recorte para que ese pezón y esa areola vayan más para adentro, más para atrás y empaten con la curvatura del seno. Entonces en ese sentido pues sí, a veces hay que agregar un par de horas más a la cirugía cuando específicamente un seno tuberoso requiere de ese procedimiento de, yo le llamo reubicación de areolas, más que una mastopexia periareolar, porque mastopexia significa levantar el seno y una mastopexia periareolar realmente no levanta el seno mayormente, lo único que mueve es la areola un poco. De modo que en algunas ocasiones hay que hacerlo y pues sí, obviamente va a tomar un par de horas más. Doctor, nos pregunta, ¿cómo sé si yo tengo unos senos tuberosos o normales? Ok. Los senos tuberosos son una variante, o sea, no vamos a decir que el seno tuberoso como tal podamos decir que es algo anormal, solo que tal vez se sale de lo ideal. El seno ideal es un seno quizás mucho más redondito, donde el pezón está digamos a la misma altura de la curvatura del seno, donde hay una cierta proporción en cuanto al ancho del seno y la distancia del pezón hasta abajo. Ese seno es diferente al seno tuberoso. ¿Cómo es el seno tuberoso? El seno tuberoso, para empezar, muchas veces uno como experto lo puede distinguir porque hay cierto fenotipo, cierto aspecto externo de la paciente. Uno ve cierta paciente que tal vez está en la sala de espera, que viene buscando un aumento de senos, tiene una espalda grande, tiene poca cintura. Usualmente ya uno dice, esa paciente tiene senos tuberosos aún con ropa. Pero obviamente después vamos y la examinamos y entonces vamos a ver probablemente una paciente que tiene una espalda ancha, con un seno muy ancho y una distancia muy corta del pezón hasta abajo, y entonces una distancia relativamente muy larga entre la clavícula y
el pezón de la paciente. En un porcentaje significativo de estas pacientes el pezón está salido hacia adelante. Pero hay casos muy leves. Cuando hablamos de senos tuberosos hablamos de algo como cuando nos hablan de ojos claros. Los ojos claros pueden ser cafés, pero claros. Pueden ser grises, pueden ser azules, pueden ser verdes. En algunas etnias sé que hay colores de ojos como violeta o algo así, pero entonces hay unos más claros y otros más oscuros. Bueno, pues entonces el seno tuberoso puede ir desde algo donde uno dice, mira, ese seno es normal, o la mayoría de la gente lo considera normal, pero a los ojos del experto uno dice, ese seno es tuberoso, ese seno requiere o necesita específicamente que se le haga ciertas cosas. Por ejemplo, a veces llega una paciente con un seno tuberoso muy leve, que ella nos dice, yo quiero ponerme implantes redondos. En esa paciente yo no puedo permitir que la paciente se ponga implante redondo. O la paciente con ese tipo de seno me dice, doctor, yo quiero que el implante esté por detrás del músculo. En esa paciente yo no puedo permitir que el implante se ponga detrás del músculo, porque aunque sea leve y tal vez ella no se haya dado cuenta, y quizás incluso algunas personas, algunos médicos no se hayan dado cuenta que es un seno tuberoso, ponerle implante en una ubicación más profunda o poner un implante que no tiene la forma ideal va a llevar a descubrir después de la cirugía el problema que existía antes. Y hay casos donde el seno tuberoso realmente es algo que muchas personas dirían, pero eso es una malformación. Entonces va de algo sumamente leve, algo que puede ser muy severo, pero evidentemente pues el seno que tiene esa forma más redondita, pues definitivamente no es el seno tuberoso, digamos, de manera que ese es el asunto. Entonces, cuando hay casos de senos tuberosos muy leves, en realidad pues creo que a la interpretación de la mayoría de los observadores podría ser considerados senos normales. Y pues obviamente eso es parte de la cultura, digamos, de la cultura de nuestro tiempo. En alguna época yo considero que seguramente un hombre y una mujer, los únicos senos que vieron en su vida fueron los senos de ella y los senos de su esposa. Entonces pues no había ningún parámetro de comparación y todo el mundo vivía feliz aunque tuviera senos tuberosos. Pero ahora como se exhibe tanto el cuerpo y se exhibe tanto el cuerpo desnudo a toda hora, pues evidentemente eso lleva a que las personas sean más conscientes de cosas que tienen o que no tienen, y a que se sientan mal con cosas que probablemente no deberían apenarnos. Doctor, ya para ir cerrando, nos preguntan en dónde está ubicada la clínica y cuáles son los números de teléfono. La clínica está ubicada en San José, Costa Rica, Sabana Sur, de la librería o Torre Universal, 200 metros al sur y 200 metros al oeste. Entonces San José, Sabana Sur, de la Torre Universal, 200 metros sur, 200 metros oeste, y pueden contactarnos a través de los números 2296-6644, 2296-6644, 2291-6655, 2291-6655, o a través del correo electrónico cirugiaplástica@gmail.com. Bueno, entonces, Perdón. listo, tranquila. Siempre